Ahora llega el momento de trasladarnos al tiempo. Hemos visto a María en la eternidad, hemos visto todo lo que Dios la dotó, sobre todo lo que Dios le dio para poder llegar a ser la madre del Verbo encarnado. Ahora, vuelvo a repetir, vamos a dejar un poquito estas regiones del eterno presente de Dios y trasladémonos al instante en que este eterno presente se manifiesta en el tiempo. Así que vamos a poner atención y nos adentraremos en los prodigios de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. La fuerza de la costumbre, esto nos impide ver la grandeza de ella. Y todo lo que ella es, al igual que un pequeño príncipe no logra percatarse de la nobleza de su madre, la reina, y la trata con la naturalidad propia de un niño. Sin embargo, conforme va creciendo, va tomando conciencia de quién es aquella que lo trajo al mundo. Conoce su dignidad, nobleza, conoce los bienes que posee, se percata del amor que le tiene y su admiración por ella crece, al igual que su amor, llegando, si es buen hijo, a una verdadera veneración de su madre. De esta misma manera, nosotros, los seres humanos, nos comportamos con nuestra verdadera madre, la Virgen. La tratamos más con este concepto que nuestra cultura nos ha enseñado de lo que significa una madre terrena. Y es exactamente lo mismo que pasa con nuestra madre terrena, que conforme vamos creciendo, la vamos poniendo en un segundo o en un tercer lugar de importancia en nuestra vida, llegando en ocasiones a totalmente desterrarla de nosotros, acordándonos en ella en días muy especiales, como sería el Día de la Madre, su santo, su cumpleaños, o cuando la necesidad o amarguras de la vida nos imponen la búsqueda de consuelo. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos una idea muy particular de Dios y le asignamos una grandeza adecuada a nuestros pensamientos. Cada uno se ha formado un Dios personal y ese Dios personal tiene las cualidades que uno quiere ponerle o quiere que tenga ese Dios, pero no tenemos realmente la idea del Dios verdadero. Sin embargo, muy a pesar de nuestra forma muy particular de concebirlo, todos lo consideramos como un ser perfecto y muy por encima de nosotros mismos, al cual aspiramos para poder llegar a poseerlo. Siendo así, tomemos esta idea que nos hemos forjado de este Dios como punto de partida para iniciar esta búsqueda del conocimiento de nuestra Madre, pues ella es ni más ni menos que la hija, la esposa, la madre de nuestro Dios. Y por esta triple relación podemos vislumbrar los dones y gracias con que haya sido favorecida y el amor que Dios puede darle. Bastan las siguientes palabras de Jesús en los escritos de Luisa para entender qué tan grande es nuestra Madre. Jesús le dice a Luisa en uno de los dictados que ella, Luisa, es el segundo eslabón después de su propia humanidad, de unión con la humanidad. Es la lectura del libro 12, la lectura 83, de febrero 9 de 1919. Y dice así: retomo lo que está escrito el 29 de enero. Estaba diciendo a mi dulce Jesús: ¿será posible que yo sea el segundo anillo de conjunción con tu humanidad? Hay almas tan queridas para ti ante las cuales yo no merezco ni estar bajo sus pies. Y además está tu indivisible mamá, la cual ocupa el primer lugar en todo y sobre todo.
Me parece, dulce amor mío, que quieres decirme mentiras. Curiosas palabras de Luisa. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿por qué te inquietas? ¿No es acaso mi costumbre elegir de entre el polvo y formar de él grandes portentos, prodigios de gracia? Todo el honor es mío, y cuanto más débil e ínfimo el sujeto, tanto más quedo en él glorificado. Y además, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo. Bueno, ¿qué le está diciendo Jesús a Luisa aquí? Que la vida de María es una con la vida de él, que es un solo anillo de conjunción entre la divinidad y la humanidad. Por lo tanto, el puesto de María es infinitamente superior a cualquier persona que pueda haber existido o que existirá. Ya habíamos visto que su persona se profetizó desde el Antiguo Testamento, en el mismo instante de la caída del hombre. Pero a pesar de esto, poco se habló de ella. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús permite que esto pase? ¿Por qué Jesús permite que su madre quede oculta? La respuesta la podemos más o menos vislumbrar al leer los escritos de Luisa Picarreta. Pues en la medida que vamos conociendo nuestra finalidad como seres humanos, la manera en que fuimos creados, las dotes con que se nos dotó, vamos penetrando en una realidad muy por encima de todo lo imaginable. Se nos abre enfrente nuestro un abismo de gracias, de dones con que el hombre fue creado, y por encima de esto descubrimos la inmensidad de María. Nuestro desconocimiento de ella es tan grande que hemos llegado a mencionar que ella, la llena de gracia, iba descubriendo poco a poco quién era su hijo, su misión, que iba descubriendo poco a poco cuál era su papel, que no sabía absolutamente nada, que no sabía qué es lo que estaba pasando, que se espantó en el momento del anuncio del ángel, etc. Así que bueno, en este momento debemos entender que todas estas ideas son por el desconocimiento de todos los dones con que ella había sido dotada. Y para conocerla, se debe penetrar forzosamente en el sol de la divinidad. Debemos entender quién es Jesucristo, lo cual todo estaba velado. No había llegado el tiempo anunciado por Jesús para la venida del Espíritu Santo que nos conduciría poco a poco hasta la verdad, o sea, a Jesús plena. Qué enorme, enorme don, qué enorme gracia nos es concedida. Tenemos ya con nosotros los conocimientos de esta divina voluntad, con los cuales podemos penetrar en ese sol que describe Luisa, y dentro de él nos espera nuestra Madre para descubrirnos sus maravillas, sus atributos, sus mares de gracia, y no solo para decírnoslos, sino para hacernos partícipes de todo, hasta de su misma vida, que no es otra cosa que la divina voluntad. ¿Queremos realmente conocer a nuestra Madre? La respuesta está en el conocimiento de Jesús. ¿Queremos compartir con ella todo lo que ella tiene, toda su herencia? Bueno, la divina voluntad nos hará el favor de irnos a acercarnos a este conocimiento y compartir todo lo que ella tiene. ¿Queremos llegar a Jesús? María es el camino.
y la divina voluntad el camino para llegar a María. Ya habíamos dicho que desde el principio del tiempo aparece la figura de ella, que aparece en el momento mismo de la caída del hombre, cuando Dios anuncia, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre tú y la mujer, palabras de Dios a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañar. Es Génesis, el capítulo 3 del Génesis, del 14 al 15. En el Nuevo Testamento se menciona, San Lucas anuncia o nos dice que el ángel Gabriel anunció a María que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, que el Espíritu Santo será el que se ponga sobre de ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, y por eso el producto que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Esto se lee en el capítulo 1, versículo 35 de San Lucas. Más adelante, con él mismo, con San Lucas, dice que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas capítulo 1, versículo 44. Así que no solo encontramos referencias para la divina maternidad en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición. En la iglesia cristiana primitiva, no había malos entendidos sobre el tema. Los primeros padres de la iglesia fueron muy claros y sobre todo muy firmes sobre la divina maternidad de María. Entre ellos tenemos a San Ignacio de Antioquía, San Irineo, a Tertuliano, a San Atanasio, en fin. Ahora, en términos generales, todas estas tradiciones, todo esto que se sabía de María por medio de la tradición oral, fue resumida por el Papa Pío XI en una encíclica que se llama Lux Veritatis. María, la Iglesia ha hablado de 4 dones, 4 dogmas sobre María, que es la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de ella, la asunción de la Virgen y la maternidad divina de María. Vamos a empezar con la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, en el 8 de diciembre de 1854, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y dice: María, desde el primer instante que es constituida como persona en el seno de su madre, lo es sin mancha alguna de pecado. Ahora, ¿cómo fue concebida sin pecado? ¿Qué quiere decir ser concebida sin pecado? ¿Ausencia de toda mancha? ¿Llena de gracia santificante? ¿Ausencia de la inclinación al mal? Bueno, esto es parte son como consecuencias de lo que es ser inmaculada. Y este privilegio de serlo es un don gratuito que le fue concedido solamente a la Virgen y a nadie más, en atención a que había sido predestinada para ser la Madre de Dios. Este a nadie más se refiere a toda la familia humana después de Adán y Eva. Después de Adán y Eva. Y también debemos entender que María adquiere este don porque María, en previsión de los méritos de Cristo, María es redimida antes de la muerte de Jesús.
O sea, se aplican los méritos de la muerte de Jesús, del sacrificio, de la pasión de Jesús, se le aplican por anticipado a ella. Pero entremos de lleno. ¿Qué quiere decir Inmaculada? Bueno, tenemos que hablar un poco del significado de quién es Adán, quién es el primer hombre creado. El primer hombre creado, o sea, ya definido en los escritos de Luisa Picarreta, fue creado con vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Por lo tanto, Adán tenía dones naturales, que eran los que le correspondían por su naturaleza humana, que los tenemos todos. Tenía dones preternaturales, que eran dones de una naturaleza superior, que es la angélica. Y como estos dones, o sea, ¿cuáles serían? Inmortalidad del cuerpo, no enfermedades, la ciencia infusa, el no morir, o sea, y estaba libre de concupiscencia. Pero aparte recibe los dones sobrenaturales, que son dones que le pertenecen prácticamente a la naturaleza divina, y que era la posesión de la vida y de la voluntad divina. Pero todo esto, cuando él peca, se ve privada de todo lo que le habían dado. Y el pecado de Adán tuvo varios desórdenes, que fueron la soberbia, querer ser iguales a Dios, en el querer comunicar a otros la vida, la desobediencia, la desconfianza, la duda, la rebelión, la avidez o concupiscencia espiritual, o sea, querer conocer lo que Dios no les había enseñado, y la concupiscencia carnal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una persona que es inmaculada, o sea, porque todos esos dones los pierde Adán. Adán fue creado inmaculado. Eva fue creada inmaculada. A Eva se le dieron a Adán se le dieron todos estos dones. Y esta vida divina y esta voluntad divina fueron exclusivas de Adán, porque era necesario que todo este proyecto del reino de Dios en la tierra lo tratara primero con uno, que eso es lo que Jesús nos ha dicho en los escritos, que cuando la divinidad quiere llevar a cabo una obra que va a ser para toda la humanidad, primero la trata con uno, y cuando ese uno le ha pagado por todos, entonces decide ya ponerla a disposición de todos. Como Adán pierde esto por la desobediencia, entonces lo que pasa es que pierde todo eso y se queda única y exclusivamente con los dones naturales, lo que le correspondían a su propia naturaleza humana, que son con los que nosotros tenemos. Y aparte entra la concupiscencia, que es la tendencia al mal. Ahora, ¿qué pasa con María? Pues muy sencillo, que María tiene en ella todos los dones que Adán perdió. O sea, el decir inmaculada no es nada más el hecho de decir sin pecado, sino que tiene todos esos dones que Adán había perdido. Entonces, cuando decimos la Virgen María es inmaculada, lo que estamos diciendo es que la Virgen María tiene vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina, con todos los dones que eso conlleva. Ahora, ¿en virtud de qué queda inmaculada? Necesitamos hacer hincapié en el querer divino, que el querer divino es el acto único de Dios, que es un acto eterno, sin pasado ni futuro, que evitó a la Virgen la herencia que le correspondía
por ser parte de la familia humana. Sin este querer divino, sin esta vida divina, María no habría sido diferente de los demás. Podría haber sido una mujer justa, una mujer santa, pero nada más. Entonces, ahora, teniendo esto como un adelanto, una premisa, vamos a ver el proceso de la creación del alma de María. Y aquí nos vamos a valer del libro de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, escrito por Luisa Picarreta, que son dictados de María, donde le va a ir enseñando poco a poco cómo se vive en la Divina Voluntad por medio de ejemplos de su vida personal. Lo primero que quiero decir es, María al principio de estos dictados hace un llamado materno a toda la humanidad. Y le dice a Luisa, hija queridísima, siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo, en tu alma, para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre ternísima. Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. ¿Sabes? Con mis mismas manos te traigo en don este libro. Te lo ofrezco con premura materna para que tú, a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad incluso terrena. En él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, el medio seguro para enfervorizarte. Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Con él no te faltará nada. No estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Yo, la emperatriz celestial, pensaré en todas tus necesidades, con tal que aceptes vivir unida a mí. Si tú conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes e incluso las lágrimas que derramo por mis hijos, si tú supieras cómo ardo por el deseo de que tú escuches mis lecciones todas de cielo y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro tú verás maravillas. Encontrarás una mamá que te ama de tal manera de sacrificar a su amado hijo por ti, para poderte hacer vivir de la misma vida de la cual ella vivió en la tierra. Ah, no me des este dolor, no me rechaces, acepta este don de cielo que te traigo, acoge mi visita, mis lecciones. Debes saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, en todas las familias, en las comunidades religiosas, en cada nación, junto con todos los pueblos, y si es necesario giraré por siglos enteros, hasta que haya formado como reina mi pueblo, como madre mis hijos, los cuales conozcan y hagan reinar donde quiera la divina voluntad. Aquí tienes expuesto el propósito de este libro. Aquellos que lo acojan con amor serán los primeros hijos afortunados que pertenecerán al reino del fiat divino, y yo, con caracteres de oro, escribiré sus nombres en mi materno corazón.
Mira, hija mía, aquel mismo amor infinito de Dios que en la redención quiso servirse de mí para hacer descender el Verbo eterno sobre la tierra, me llama ahora otra vez a actuar y me confía el arduo trabajo, el sublime mandato de formar sobre la tierra a los hijos del reino de su divina voluntad. Maternalmente, presurosa me pongo a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Para tal propósito, las cuales empeñarás al cielo, al sol, a la creación, a mi misma vida y la de mi Hijo, a todos los actos de los santos, a fin de que a nombre tuyo ellos pidan el reino adorable del querer divino. Estas plegarias son las más potentes, porque comprometen al mismo obrar divino. Por medio de ellas Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Fuerte por esta ayuda, tú acelerarás la venida de su reino felicísimo, y conmigo obtendrás que la divina voluntad se haga como en el cielo así en la tierra, según el deseo del Maestro Divino. Ánimo, hija mía, conténtame, yo te bendeciré. Bueno, este es el llamado que nuestra Madre hace y como vimos, está ansiosa de enseñarnos, de dotarnos con su misma vida, con su misma voluntad, para formar este reino de la divina voluntad. Este es el punto principal de la finalidad de María en este mundo. Pero como para poder lograr esto, se necesitaba primero redimir al hombre. Por eso es que María y Jesús aparentemente no hablan casi nada del reino en el tiempo que estuvieron aquí. Le dieron prioridad a la redención y dejando su finalidad del reino para este tiempo, para fundarlo en la sierva Luisa Picarreta. Después de esta llamada, empieza con una narración de la creación de su alma. Es realmente importante ir repasando punto por punto, porque vamos a ir descubriendo poco a poco qué cosas pasaron, con qué la dotaron, qué hizo ella en este proceso de la creación de su alma. Y dice, el primer paso, desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que fue prácticamente toda la creación de ella, de esta alma, en el momento que ella es concebida, fue puesta en la luz divina y esta luz, con su potencia, purifica el germen humano que es el que hereda la culpa original, el que hereda la ausencia de todos estos dones de los que hemos hablado. El segundo paso dice, en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió, se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrente sobre mi pequeñez, en acto de ser concebida. Y la divinidad, descubriendo en mí bella y pura su obra creadora, sonrió de complacencia y queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría,
el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos. O sea, María recibe la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. En el tercer paso, una vez que ya Dios vio ese germen humano sin mancha, ya una vez que dotó a ese germen y a esa alma con todo esto, ahora hace el tercer paso y dice: escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina, y movida toda la creación a fiesta, me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. O sea que le dan la opción, tiene esta opción de que ahora es mostrada ante todo como lo que es, y la proclaman reina de todo lo creado. En el cuarto paso, dice: mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Esto es curiosísimo. A pesar de ser inmaculada, de no tener esa culpa de origen, a pesar de tener vida divina, voluntad divina, a pesar de estar dotada con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo, con el amor del Espíritu Santo, ahora ella entiende que la divinidad no puede confiar en ella si no hay una prueba. Y entonces continúa María y dice: hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba porque quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad, que me costase el sacrificio de toda mi vida. Ahora escucha, hija de mi corazón. Al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Sobre el hombre caído. Bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. En el tercer paso la dotan de razón divina. Dice: muy pequeñita me dotó de razón divina y la proclamó como reina de todas las cosas creadas. Y la pregunta es: ¿para qué la dotan con razón divina? Para que ella pueda ver, analizar y todo lo que le van a mostrar, pero de la misma manera que la ve Dios. O sea, que vea las cosas como son, no como nosotros las hemos imaginado que son, no como nosotros las hemos deformado que son. Por lo tanto, ya con razón divina, entonces ahora ve que se necesita una prueba. Y en ese momento, él necesita conocer el mal. Cosa curiosa. Lo que Dios le pide a la criatura es total y absolutamente la entrega de todo lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Bueno, no es más que el acto de la voluntad humana separado de la voluntad divina. A veces cuando decimos el mal pensamos en el pecado, pero no es el pecado lo que está diciendo.
sino que es el acto de la voluntad humana separado de la voluntad divina. Ese es el mal. Y eso, claro, lógicamente eso es pecado. Y luego eso nos lleva a los pecados ya que hemos ido cometiendo, que hemos ido fabricando a través del tiempo, que no es solamente estar separado el acto humano del acto divino, sino un acto humano en contra de la voluntad divina. Y bueno, entonces eso es esta prueba, o sea, dice, ahora escucha, hija de mi corazón, al conocer los graves males de la voluntad humana, en Adán y en toda su descendencia, o sea que vio y conoció nuestros males, nuestros pecados. Yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Así, el fiel Supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi fiat, o sea, mi sí, y la aceptación de tal prueba. Hay varias lecturas en los escritos de Luisa donde nos hablan de la necesidad de conocer el mal. Y es obvio, si Dios nos pide renunciar a lo nuestro para vivir siempre fundidos en su voluntad, quiere decir que lo nuestro es una posibilidad o una capacidad de vivir sin la unión con Él. Pero eso es lo que se considera mal. María necesitaba conocerlo y toda la familia humana necesitaba conocerlo para poder elegir entre la vida de nuestra voluntad alejada de la voluntad de Dios o nuestra vida pero unida a la voluntad de Dios. Simplemente les voy a dar las fechas de las lecturas por si quieren leerlas. Es febrero 26 de 1930, mayo 28 de 1933. En estas tres lecturas vamos a entender el por qué es necesario conocer el mal, que no es momento ahorita de tratarlo. En el quinto paso, dice, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano es oscilante, débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuantos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Entonces tenemos aquí algo que a mí me parece fantástico, porque está hablando de que Dios al crear a la criatura dotó a esta criatura con su voluntad y con su vida como en naturaleza. O sea que la naturaleza del hombre debería de ser
voluntad humana, voluntad divina. Vida humana, vida divina. Esa es la naturaleza del verdadero hombre. Y esa es la naturaleza de nuestra madre, porque es inmaculada, no adquirió esta culpa, por lo tanto no perdió estos dones. Y esto es necesario también puntualizarlo muy bien. Dios la creó inmaculada. Dios la dotó con su potencia, con su sabiduría, con su amor, todo lo que estuvimos hablando. Pero todo eso estaba condicionado a pasar la prueba, a su sí. Porque si María, siendo libre, porque era libre, es libre, si María hubiera dicho no, todo se viene abajo. Por lo tanto, Dios crea a María, al alma de María inmaculada, pero la que consigue esa inmaculadez ya como definitiva en su vida es María, con su sí en esta prueba. Así que bueno, este es el punto, ¿sí? Y dice, por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Tomé esta y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Al último, bueno, dice, hija, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba, querida para mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Triunfadores los dos. En el sexto paso, dice, hija mía, tú debes saber que la divinidad, después de que se aseguró de mí en la prueba que quiso, podía hacer lo que quería de mí. Todo podía darme, y puedo decir que nada me podía negar. Así que después del triunfo de la prueba, el fiat divino hizo el sexto paso en mi alma, haciéndome tomar posesión de todas las propiedades divinas por cuanto a criatura es posible e imaginable. Bueno, hay lecturas donde habla de la prueba de María, ya muy específico, también se las voy a dar por si las quieren consultar, que es diciembre 8 de 1924, diciembre 8 de 1922 y diciembre 8 de 1927. Ahora, en el séptimo día, porque estos pasos que dijimos eran días, el primer día, el segundo día, el tercer día hasta el sexto. En el séptimo día, cuando María ya había tomado posesión del reino de la divina voluntad, porque ya había pasado su prueba, ahí esos pasos que Dios hizo para crear su alma, definitivamente ya terminaron y había concluido el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquello que Dios quiso poner en Adán y que Adán lo rechazó, ahora en María es donde se vuelve a dar y en ella se concreta. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice María, mi creación superó todos los prodigios de la creación y por eso la divinidad quiso hacer con su fiat 6 pasos en mí y comenzó su vida plena, entera y perfecta en mi alma. En ese momento, dice María, la divinidad, llevada por un exceso de amor, le dijo, hija amada, nuestro amor no rige, se siente sofocado si no te confiamos nuestros secretos.
Por eso te elegimos como nuestra fiel secretaria. A ti queremos confiar nuestros dolores ni nuestros decretos. A cualquier costo queremos salvar al hombre. Mira cómo va al principio, su voluntad rebelde lo arrastra. Mira cómo va al precipicio. Su voluntad rebelde lo arrastra continuamente al mal. Sin la vida, la fuerza, el sostén de nuestro querer divino, se ha desviado del camino de su Creador y camina arrastrándose en la tierra, débil, enfermo y lleno de todos los vicios. Pero no hay posibilidad de salvarlo, ni otras maneras para que salga, sino que descienda el Verbo eterno, tomar sus despojos, sus miserias, sus pecados sobre sí, hermanarse con él, vencerlo por camino del amor y de penas inauditas, darle tanta confianza para poder ponerlo nuevamente en nuestros brazos paternos. María sabía desde el momento mismo de la creación de su alma todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios. Sabía que el Verbo tenía que venir, sabía que tenía que sufrir y que todo era con la finalidad de rehacer al hombre. Y que esta misión no se la podían confiar a nadie más que a él mismo, ¿sí? Y luego le dice, a ti es dado, porque posees nuestro fiat, el poderlo comprender. Y por eso, como a secretaria nuestra, queremos revelarte nuestros secretos y, ojo con esto, y poner en tus manos el cetro de mando a fin de que domines e imperes sobre todo, y tu dominio venza a Dios y al hombre, y nos los lleves como hijos regenerados en tu materno corazón. O sea, aquí le da el mandato de hacer a cualquier costo que el hombre regrese a él, pero que regrese regenerado en su corazón materno. O sea, que no es nada más en el llevarlos a Jesús, sino rehacernos en ella. Y tiene el mando sobre todo para que domine e impere sobre todo. Y ese todo que venza a Dios también. Así que esto es el papel de María en este mundo. Entonces ya tenemos una idea de lo que es inmaculada, esa alma inmaculada. Luisa le pregunta a Jesús en alguna ocasión que, bueno, eso fue en el alma, pero ¿y el cuerpo de María? El cuerpo de María, no, ¿cómo fue redimido? Y entonces Jesús le da una enseñanza que para nosotros también es indiscutiblemente de un valor inmenso. Porque le dice, hija, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza. No la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre. Así que la naturaleza quedó en su lugar tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que se cambió y se puso nada menos que contra una voluntad divina. Y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y se volvió esclava de vilísimas pasiones. Diciembre 8 de 1923. Llega el momento del nacimiento de la Virgen y con esta concepción en donde la divina voluntad ya está en ella y con ese nacimiento de esta criaturita que tiene la divina voluntad en ella y la vida divina en ella, ahora en ese momento
La divina voluntad tiene principio de su vida en este mundo. Tiene su primera acción después de Adán, porque Adán así fue, o sea, la divina voluntad vino en él a vivir, a morar, a obrar en este mundo, pero fue rechazada. Ahora, desde Adán, nadie hasta María. Y entonces la divina voluntad tiene su principio de su vida en esta niñita. Por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. Porque no hay bien que en la divina voluntad no comience. No hay bien que no salga de ella. Entonces, si esta niña, si María, comienza su vida en el fiat divino, desde que fue concebida su alma, desde la Inmaculada Concepción, y siendo ella de la estirpe humana, o sea, de la familia humana, con la divina voluntad de Dios, adquiere la vida divina y con su humanidad poseía el origen humano. O sea, en ella se reúne nuevamente la creación de Dios, hombre y Dios, como naturaleza. Hombre y Dios. Todo lo divino en María y todo lo humano por pertenecer a la familia humana. O sea que en ella se rehace nuevamente a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces María tiene la potencia de unir lo divino y lo humano. Y le da a Dios lo que el humano no le había dado, lo que le habíamos negado. Y le da al hombre el derecho de poder volver a su Creador. Así que, lo mismo que Jesús. Si Él no se hubiera encarnado, no habría posibilidad de unir lo divino a lo humano. Pero ella es la primera en hacerlo en el tiempo. Y con esto toda la familia humana adquiere el derecho de repetirlo. Jesús habla de la Inmaculada Concepción y dice: hoy es la fiesta más grande, porque la divina voluntad tuvo vida en la Reina del Cielo. Hoy es la fiesta más grande, porque la divina voluntad tuvo vida en la Reina del Cielo. En otra lectura dice: nosotros, en el acto de llamar de la nada a esta celestial criatura, obramos tales prodigios y maravillas que cielos y tierra quedaron llenos de ellas. Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella. Así que fue el renacimiento de todos y de todo. Nosotros renacimos en María, del hombre caído que éramos, del hombre condenado a no poder entrar en la presencia de Dios, de ese hombre que ya no tenía posibilidades de volver a su Creador. Ahora en María, ella nos hace que nos renazcamos en ella por todo esto que ella adquiere. Así que esta es parte de nuestra Madre Santísima. Y dice: nuestro ser divino desbordó tanto de nosotros que pusimos a su disposición en el acto de concebirla mares de amor, de santidad, de luz, con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a todos. Sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable. Bueno, y entonces dice Jesús: ¿y nosotros qué hicimos? Dice: primero la hicimos don a nosotros mismos, a fin de gozarla y que la cortejáramos, y que ella gozase y nos cortejase. Pero después la hicimos don a cada una de las criaturas. La divinidad nos donó a su Madre Santísima, nos donó a María como Madre nuestra para tener
una madre personal, no una madre para todos, sino una madre en cada uno de nosotros. Esto es en diciembre 8 de 1938, la lectura sí. Por último, o sea, algo nuevo, algo más de esta Inmaculada Concepción. Dice: hija bendita, tú debes saber que no hay belleza, ni valor, ni prodigios que puedan compararse a la Inmaculada Concepción de esta celestial criatura. Mi fiat omnipotente hizo de ella una nueva creación. Oh, cuánto más bella, más prodigiosa que la primera. Mi querer divino en sí mismo no tiene principio ni fin, y el prodigio más grande fue como si en esta criatura renaciera, y no solo, sino en cada instante, acto, oración que hacía, crecía. Y en este crecimiento mi voluntad multiplicaba sus prodigios en modo infinito. El querer divino, la vida divina, el acto único de Dios, renace en cada acto de María y crece con los actos de María. Es increíble lo que nos está diciendo. Dice: la creación del universo fue hecha por nosotros en modo admirable y es mantenido por nosotros bajo el imperio de nuestro acto creante y conservante sin que agregáramos nada. En cambio, en esta Virgen manteníamos el acto creante, conservante y creciente, que ese es el único acto, bueno, son dos, conquistante y creciente, pero este es el único acto que hace crecer la vida divina en la criatura. Dice: esto es el prodigio de los prodigios, la vida de nuestro querer, renacida en ella, y su crecer continuo en cada acto que hacía. Y nuestro fiat para renacer en ella se pronunció en el acto de su concepción. Esta es nuestra madre. Esta es esta madre que Dios nos ha dotado. Y bueno, ya tenemos ahora un panorama de todo lo que habíamos hablado, pero ahora ya llevado en el tiempo, en el momento de la creación del alma de ella y en el momento de su Inmaculada Concepción. Esta es nuestra madre, y sigamos conociéndola poco a poco para después empezar a ver el papel que ella tiene y los deberes de nosotros hacia esta madre admirable. Hasta la próxima.